Hola a todos, bienvenidos. Vamos a ver el tema de equilibrio químico. Comencemos comparando estas dos imágenes. Tenemos aquí a la izquierda un equilibrio físico y a la derecha un equilibrio químico. La diferencia está en que el equilibrio físico demanda que sea estático, mientras que en el caso del equilibrio químico tenemos agua aquí encerrada en una campana. Hay moléculas de agua que están saliendo de la fase de vapor y moléculas de la fase de vapor que se están condensando. En el equilibrio químico todo el tiempo hay movimiento. La cantidad permanece constante, todo el tiempo hay movimiento y por eso se denomina un equilibrio dinámico. Una cuestión adicional es que el equilibrio químico demanda que el sistema esté cerrado. Tenemos aquí una campana, mientras que en el equilibrio físico tenemos un sistema abierto. Como tal, podemos definir entonces el equilibrio químico es un estado en el cual no hay cambios observables a medida que pasa o transcurre el tiempo. Este se logra cuando, primero, las velocidades de las reacciones directa e inversa, eso es muy importante, son iguales. Y la segunda, las concentraciones de los reactivos y los productos permanecen constantes. Entonces, recalcando aquí dos ejemplos, un equilibrio físico, eh, tenemos entonces, en un proceso físico, tenemos entonces el agua que pasa de líquido a estado gaseoso. Hay moléculas que pasan de líquido a gas, esta sería esta flecha, y otras moléculas que pasan de gas a líquido. Entonces, como dijimos, todo el tiempo hay estos dos cambios, los dos procesos se están dando y las dos velocidades, tanto directa como inversa, van a ser iguales. Y un ejemplo de equilibrio químico es esta reacción química, el óxido N2O4, que pasa a formar NO2. Entonces aquí es importante que la estequiometría esté bien escrita. Y tenemos las flechas en los dos sentidos. Aquí tenemos una imagen de ese óxido. El óxido NO2 tiene color, mientras que el óxido N2O4 es incoloro. Esa sería una forma entonces de identificar cuál reactivo o cuál sustancia está en mayor cantidad en un equilibrio químico. Podemos tener varias posiciones del equilibrio químico. Por ejemplo, aquí en esta reacción, la que estábamos comentando, inicialmente se comienza con 0 de N2O4 y comienza NO2. Entonces aquí el NO2 que aparece como un producto va a ser en este caso el reactivo. Esta sustancia va bajando su concentración mientras que la otra va a ir aumentando paulatinamente su concentración. Fíjate que aquí la estequiometría hace que la gráfica se esté de esta forma. Tenemos el NO2 cambia al doble de velocidad que el N2O4. Importante, esta zona de aquí, atrás de esta línea vertical, es la zona de dominio cinético. Y adelante o a la derecha de esa línea vertical, entonces, estamos en la zona de equilibrio. Las cantidades van a permanecer constantes, más todo el tiempo hay reacción incesante en ambos sentidos. Aquí en la figura del medio del centro tenemos que comenzamos con NO2 en 0 y N2O4 una cantidad. Entonces este empieza a disminuir mientras que la otra cantidad va a empezar a aumentar. Y llegamos nuevamente a una posición de equilibrio. Y finalmente, en la tercera gráfica, tenemos que se inicia con las dos sustancias, están mezclados. Y entonces, en este caso, el N2O4 empezará, o empieza en este caso, a aumentar su concentración, mientras que el otro empieza a disminuir. Vemos que entonces no importa de dónde arranquemos, siempre vamos a llegar a una posición de equilibrio. No son las mismas. Digamos, aquí tenemos una posición con unas cantidades diferentes y otra cantidad, podría uno pensar. Entonces aquí sobre esta gráfica vemos que comenzamos con diferentes concentraciones, ahí para NO2 y para N2O4. Y finalmente tenemos las concentraciones en el equilibrio. Tenemos concentraciones iniciales y concentraciones en el equilibrio. Hacemos esta primera relación, concentración de NO2 sobre concentración de N2O4. Vemos aquí que se tienen diferentes números. Sin embargo, para todos los experimentos que se hicieron, que son 5, se hace también la relación elevando al cuadrado la concentración de NO2. Y notamos que esto da un valor igual, un valor casi constante. Entonces, lo que se encuentra es que si uno coloca las concentraciones, en este caso, de los productos al cuadrado, que sería el coeficiente estequiométrico, sobre el reactivo, su coeficiente que es 1, no va a obtener un valor constante que lo denomina constante de equilibrio. En este caso dio 4,63
por 10 a la menos 3. En general, ¿para qué nos sirve esto? Si tenemos una reacción como la que está aquí escrita, y así como hicimos antes, expresamos la constante de equilibrio en términos de las concentraciones de productos y reactivos elevados a su coeficiente estequiométrico, tendríamos entonces que la constante de equilibrio para esta reacción que hemos escrito simplemente sería C a la C, D a la D, sobre A a la A por B a la B, como aparece aquí escrito. Y esto recibe el nombre de la ley de acción de masas. Tenemos entonces la forma de expresar la constante de equilibrio, lo cual es muy importante para seguir una reacción. Entonces, al expresar la constante, pues vamos a tener valores de esa constante. Los valores pueden estar por arriba de 1 o por abajo de 1. Tenemos esas opciones o pueden estar muy cercanos a 1. Vamos a hacer la primera consideración. ¿Qué pasa con la constante cuando es muy superior o es mayor a 1? ¿Esto qué nos indica? Entonces la cuestión es ver aquí cómo está expresada la constante. Si es mayor a 1, es fácil deducir que esta parte de arriba que escribe productos, pues va a ser mucho mayor o va a ser mayor que la de abajo. Si son iguales, pues es evidente que el número debe ser 1. Pero si la de arriba es mayor que la de abajo, entonces significa que va a ser mayor que 1. Esto indica entonces que tenemos más productos que reactivos y por eso escribimos aquí que la reacción avanza hacia la derecha, hacia productos. Y la otra opción es lo contrario, constante menor que 1. O sea que la parte de abajo va a ser la más grande respecto a la de arriba. Y la parte de abajo pues son reactivos. Entonces significa que la reacción avanzó hacia la izquierda o hacia reactivos. Como vemos entonces es muy importante que a partir del valor de la constante uno puede llegar a deducir si la reacción avanza en un sentido o en otro. Tenemos dos clases de equilibrio. Una es la equilibrio homogéneo. La palabra indica que entonces tenemos la misma fase. En este caso, para la reacción que hemos estudiado, la fase es gaseosa y por eso tenemos ahí un equilibrio homogéneo. Entonces, en la escritura de la constante, se puede escribir tanto en términos de la concentración, que se llama K sub C, como en términos de la presión, que se llamaría K sub P. Entonces, simplemente utilizamos lo mismo de elevar al coeficiente estequiométrico. Tanto concentración como presiones se elevan al coeficiente estequiométrico. Estas dos constantes no son iguales, no se puede cometer el error de pensar que el valor es igual. En algunos casos puede que ocurra, pero simplemente es una cuestión accidental. Entonces, para una expresión de K sub P en términos de K sub C o lo contrario, podemos usar esta relación, K sub P igual a K sub C por RT a la delta N. Y delta N simplemente es la diferencia de moles de productos gaseosos menos moles de reactivos gaseosos. En este caso, para esta reacción, pues tenemos 2 moles acá en productos y 1 mol en reactivos. O sea que para este caso, pues 2 menos 1 nos va a dar 1. Otro ejemplo de equilibrio homogéneo, tenemos el ácido acético disuelto en agua. Entonces este ácido acético se disocia en ion acetato más ion hidrógeno. Y la reacción ocurre en ambos sentidos. La expresión de la constante, pues simplemente como lo veíamos en la ley de acción de masas, multiplicar la concentración de los reactivos. Aquí vemos concentración de uno por el otro de los productos sobre la concentración de los reactivos. Entonces, aquí simplemente es considerar lo siguiente. La concentración del agua permanece constante para esta relación. Ya que tenemos el agua como un líquido puro, los líquidos puros, su concentración no depende de la cantidad. Puedes imaginar si tengo una botella de agua o si tengo un litro o una caneca, su concentración va a ser igual. Es como pensar también en la densidad. La densidad no depende si uno tiene más o menos agua, son propiedades intensivas. Entonces, en este caso, como la concentración del agua es constante, sale de esa expresión y queda incorporada en la constante. Entonces, la constante que se escribe para esa reacción ya tiene incorporada la concentración de agua. La K sub C ya tiene ese valor incorporado. Y simplemente la K sub C era igual a una K sub C prima, que es otra constante, por la concentración del agua que permanece constante. Entonces, en general, no incluye las unidades una constante de equilibrio, ni se incluyen los líquidos puros. Entonces, esos dos no, tenerlos en cuenta. No hay unidades y tampoco se incluyen los líquidos puros. Vamos a hacer aquí un ejercicio considerando
estas concentraciones para una reacción. Calcular K sub C y K sub P. Entonces, primero que todo, plantear las reacciones entre el CO más Cl2, que da COCl2. Tenemos la flecha en ambos sentidos y tenemos el estado de cada sustancia. Expresamos K sub C, que serían las concentraciones de producto, en este caso un solo producto, sobre las concentraciones de los reactivos multiplicadas y a su coeficiente que, como es 1, no aparece. Reemplazamos los valores que ya nos daba el ejercicio, que sería 0,14 sobre 0,012 y 0,064. Hacemos la operación y eso nos da 220 K sub C. Ahora nos piden hallar K sub P. Entonces, K sub P es igual a K sub C por RT a la delta N. Entonces vamos a usar esta ecuación simplemente qué valor tiene cada una. Entonces K sub C ya tenemos que es 220 para tener los valores de R y T y delta N. Delta N es menos 1 porque tenemos una mol aquí en productos, en estado gaseoso una mol, aquí una en reactivos, otra, por eso aparece entonces 1 menos 2 y nos da menos 1. Ese sería delta N. R 0,0821 y la temperatura en Kelvin 347 Kelvin. Reemplazamos esos valores, por favor usa la calculadora, verifica que nos da este valor y K sub P viene siendo 7,7. Entonces compara los valores de K sub P y K sub C, que en este caso son muy diferentes. Otro ejercicio que tenemos es la constante de equilibrio K sub P para la reacción 2NO2, que nos da NO más oxígeno, es a 158.000 Kelvin. Entonces, ¿cuál es la presión de equilibrio de oxígeno si PNO2 tiene un valor y PNO tiene otro valor? Entonces, simplemente que como tenemos la constante y tenemos las dos presiones, tenemos una incógnita, que sería la presión de oxígeno, la cual despejamos. Y reemplazamos ahí K sub P, 158, por la presión de NO2 al cuadrado sobre la presión de NO al cuadrado, y eso nos da 347. Por favor, verifica ahí el valor utilizando tu calculadora, 347. El otro tipo de equilibrio es el equilibrio heterogéneo, que son de diferentes fases. Entonces, homogéneo era iguales fases, ahora heterogéneo es diferentes fases. Entonces, tenemos aquí la fase sólida y la fase gaseosa. La descomposición del carbonato de calcio en óxido de calcio y dióxido de carbono. Entonces, ahí vemos las fases señaladas, gaseosa y sólida. La expresión de la constante, pues simplemente sería incorporar las concentraciones de cada sustancia. Sin embargo, así como vimos en los líquidos puros, los sólidos puros tampoco hacen parte de la constante, salen. Entonces la constante de equilibrio aquí sería solamente en términos del dióxido de carbono. Y tendríamos K sub C igual a concentración de CO2 y K sub P igual a presión de CO2. Es posible que otras reacciones tengan la expresión de la constante igual, pero el valor no va a ser igual. Esa constante es única para esta reacción. Si bien la expresión de la constante solamente aparece el dióxido de carbono, tienen que estar presentes el carbonato de calcio y el óxido de calcio para que esa constante tenga sentido de aplicación en este proceso. En general, la concentración de los sólidos y los líquidos puros no son incluidos en la expresión para la constante de equilibrio. Vemos ahí que no importa la cantidad de sustancia, las concentraciones de estos sólidos no van a cambiar, así como pasa también con los líquidos. Consideremos el siguiente equilibrio. Entonces tenemos la relación ahí, la presión parcial de gas, de cada gas, perdón. Tenemos el valor ahí y nos piden calcular K sub P y K sub C para la reacción. Entonces simplemente expresamos K sub P igual a la presión de las sustancias que están en estado gaseoso. La sustancia en estado sólido no aparece en la constante de equilibrio y reemplazamos las presiones. Eso es todo. Escribimos las presiones, verifica por favor el valor que nos da de K sub P. Recuerda que no tiene unidades. Y ahora vamos a determinar el valor de K sub C. Entonces tenemos la relación K sub P igual a K sub C por RT a la delta N. Esta relación puede que la aprendas de memoria o no. Puedes escribirla y tenerla ahí presente. Delta N, ¿cuánto es? Entonces simplemente vemos que en estado gaseoso hay 2 moles en productos y en los reactivos hay 0. Entonces por eso delta N nos va a dar 0. Reemplazamos los diferentes valores con la temperatura de 295 Kelvin y R 0,0821. Eso nos da 1,20 por 10 a la menos 4 el valor de K sub C. Entonces ahí tenemos las dos constantes
para ese proceso. En general, vamos a ver si tenemos dos reacciones acá y se van a sumar. Entonces A más B que da CD se va a sumar con la otra que es CD que da EF. Entonces al sumarlas simplemente C se cancela y D también se cancela. Entonces tenemos ahí una reacción global. Escribimos la constante para la reacción 1 y 2 y ahora para la reacción global. La cuestión es que cuando uno tiene una reacción que es la suma de dos reacciones, como en este caso, la constante de esa reacción global simplemente es el producto de las constantes de las reacciones que tenemos ahí. Entonces, en general, si una reacción puede expresarse como la suma de dos sumas reacciones, la constante de equilibrio para la reacción general viene dada por el producto de las constantes de equilibrio de las reacciones individuales. Otro caso también importante es si la reacción la vemos al contrario. Entonces aquí tenemos la reacción que hemos estudiado desde N2O4 a NO2 y podemos escribirla al contrario. Entonces, la cuestión es que cuando se escribe al contrario, simplemente la constante de equilibrio es el recíproco de la constante. Sabemos. Importante señalar que la nomenclatura de producto reactivo aquí pierde, digamos, un poco de significado. Si bien el significado más importante es que si nos dicen producto, pues va al lado derecho, si nos dicen reactivo va al lado izquierdo. Pero indistintamente un producto puede pasar a ser reactivo y lo contrario. Entonces digamos que aquí más bien hablamos de reacción directa e inversa. Directa la que va hacia la derecha e inversa la que va hacia la izquierda. Si tenemos la constante de la relación directa, pues la de la inversa simplemente es el inverso de esa constante. En general, pues para escribir constantes de equilibrio, tener en cuenta que se usa la molaridad como unidad de concentración y si es fase gaseosa se puede usar pues la presión. No aparecen ni los sólidos ni los líquidos puros y los solventes pues están clasificados ahí como líquido puro y no aparecen en la expresión de la constante de equilibrio. La constante de equilibrio es una cantidad adimensional, importante eso. Si bien uno puede reemplazar las dimensiones, no se le da dimensiones a la constante de equilibrio. Y es importante estas dos cuestiones. Debe especificar la ecuación equilibrada. No es lo mismo una ecuación que tiene coeficientes, digamos, 12. Si yo la multiplico por 2 toda la ecuación, pero la constante cambia su escritura y también cambia su valor. Entonces, se especifica la ecuación equilibrada y se especifica la temperatura. Este término también es muy importante, ya que la constante de equilibrio cambia con la temperatura. Una forma de ver el equilibrio también es considerando la cinética. Si tenemos esta reacción, podemos expresar la velocidad de la directa y la inversa. Recordemos que directa hacia la derecha y se coloca con un 1 e inversa hacia la izquierda y la colocamos con un -1. Entonces tenemos la expresión de la ley cinética, que simplemente en el caso de la directa, pues es K1 por las concentraciones de A y B. Y este coeficiente psicométrico se tiene en cuenta acá. Y la inversa es K-1 por AB2. Entonces, en el equilibrio químico, como lo que se iguala son las velocidades de la relación directa e inversa, si hacemos ese reemplazo, entonces vamos a notar que simplemente la constante de equilibrio viene siendo una relación entre las constantes de velocidad. Un término importante a considerar es el cociente de relación, QC, respecto a KC. Nos sirve para indicar hacia dónde se desplaza el equilibrio. Recordemos que las reacciones pueden comenzar con concentración de ambas sustancias. Entonces, si tengo las dos sustancias, nos preguntamos, bueno, ¿hacia dónde va el equilibrio? ¿Izquierda o derecha? En términos generales, si Q sub C es mayor a K sub C, pues el sistema avanza de derecha a izquierda para alcanzar el equilibrio. Vale aquí decir que Q sub C se obtiene de la misma forma que se calcula K sub C, salvo que se llama cociente de reacción porque no estamos en una posición de equilibrio. Pues obviamente si Q sub C es igual a K sub C, pues ahí sí estamos en una posición de equilibrio. Es lo que pasa acá y pues no ocurre nada. La otra cuestión es que Q sub C sea menor que K sub C, el sistema avanza de izquierda a derecha para alcanzar el equilibrio. Aquí están las representaciones. Entonces, para una reacción que nos den, simplemente calculando Q sub C, pues vamos a ver comparando con Kc hacia dónde va la reacción. Vamos a hacer cálculos de las concentraciones de equilibrio y aplicamos el valor de Kc y también el de Q sub C. En general, se expresan las concentraciones de todas las sustancias en términos de las concentraciones iniciales y una que es desconocida, que depende pues de la estequiometría. Y pues una vez se resuelve ese valor que no se conoce, se reemplaza para determinar que se satisface la constante de equilibrio. Vamos a ver todo ello en esta reacción. Entonces tenemos aquí Br2 gaseoso que da bromo atómico 2 veces Br gaseoso.
tenemos el valor de la constante, muy importante, y nos dan unas concentraciones. Entonces, fíjate aquí hacia dónde va la reacción, izquierda o derecha, y nos piden determinar las concentraciones, pero ya en el equilibrio. Entonces aquí vamos a decir, X es el cambio de la concentración de bromo. Entonces tenemos reacción y simplemente vamos a considerar tres posiciones. Una inicial, donde tenemos las concentraciones iniciales. Y la otra es, bueno, el cambio, hacia dónde avanza la reacción. Entonces antes de considerar eso, tenemos aquí el cálculo del valor de Q. Da 0,0023, porque simplemente reemplazamos las concentraciones, fíjate acá, como si fueran la constante de equilibrio, y obtenemos el valor de Q. Recordemos que si Q sub t es mayor que K sub t, el sistema avanza de derecha a izquierda para alcanzar el equilibrio. Entonces, una vez tenemos ya eso en mente, pues sabemos que el sistema va a ir de izquierda a, de derecha a izquierda, perdón, o sea, va a ir en ese sentido. La flecha la tenemos ahí y de esa forma entonces planteamos el cambio. Fíjate que el cambio, como es así, pues a la izquierda sería más X y a la derecha sería menos 2X, teniendo en cuenta la estequiometría. Es muy fácil ahí porque mira los coeficientes estequiométricos y de esa forma estableces cómo cambia. Y finalmente, en el equilibrio, pues será la concentración inicial y considerando el cambio. En el primer caso sería 0,063 más X porque el cambio ese sea ya positivo. Y en el contrario, pues será 0,012 menos 2X. Esa es la posición del equilibrio. Entonces es fácil hacerlo con esta nomenclatura. Inicial, cambio de equilibrio. Simplemente recuerda lo de ICE para todos los procesos que tengas que afrontar. Entonces vamos a resolver esta cuadrática porque al reemplazar estos valores nos va a dar una ecuación cuadrática como lo vemos a continuación. Simplemente ahí tenemos ya, reemplazo los valores en la constante y ya podemos divisar la cuadrática que tenemos al frente. Lo resolvemos. Simplemente vamos a sustituir en el primer paréntesis. Te recomiendo aquí que recuerdes pues el álgebra elemental, cuadráticas, paréntesis y demás, y verifiques esta solución que te estoy aquí colocando. Entonces en la primera pues rompimos los paréntesis, cambiamos 0,063 más x, lo pasamos a multiplicar aquí a la derecha, y luego entonces agrupamos, dejamos x al cuadrado, las x y el número, ¿sí? Para tener la escritura de una cuadrática. Entonces ahí recordar que ax cuadrado más bx cuadrado más c es igual a 0. Y la fórmula para resolver una cuadrática que aparece ahí escrita. Es importante memorizarla y también saberla utilizar. Entonces, al resolver la cuadrática, te invito a que hagas eso. Sé que toma tiempo, pero una calculadora programable. Digamos, no es la cuestión más importante porque no estamos en un curso de álgebra, pero necesitas hacerlo bien. Simplemente si no lo haces bien, pues no tendríamos cómo pasar este problema. Entonces ahí hay dos raíces, 0,00178 y 0,0105. Por favor, verifique esos valores. Y tenemos aquí el planteamiento que habíamos hecho para nuestra reacción. ¿Cuál de las dos valores será entonces la solución? Simplemente es ver los valores. El valor mayor nos va a plantear, en este caso, si reemplazamos, por ejemplo, aquí, nos va a plantear la situación en la cual nos va a dar negativo. Entonces, el valor mayor no lo podríamos utilizar, ¿sí? Vamos a utilizar entonces el valor menor, que sería 0,00178. Reemplazamos ahí, por favor verifica, sería 0,012 menos 2 por 0,00178 y te da un valor de concentración. Y también puedes verificar con el otro valor si quieres, pero no nos sirve el dato. Y reemplazamos para el bromo 2 también, 0,063 más X nos da 0,0648. Entonces, al reemplazar estos valores en la constante de equilibrio que tienes que verificar, por favor, los valores serían entonces, este que es bromo atómico va arriba y este que es el bromo molecular va abajo. No olvides elevar al cuadrado y tiene que darte la constante de equilibrio que es 1,1 por 10 a la menos 3. Debemos siempre verificar al final que la solución es adecuada para la constante de equilibrio. Podemos tener infinitas soluciones,
pero siempre todas deben satisfacer la constante de equilibrio. Y obviamente si tenemos este sistema, pues solamente tenemos una solución. Digamos, si cambiamos las concentraciones, podemos tener infinitas soluciones. A medida que cambiemos, pues infinitos cambios podemos realizar. Una cuestión importante para considerar el equilibrio químico es el principio de Le Chatelier, que es que si se aplica una tensión externa a un sistema en equilibrio, pues el sistema se ajusta de tal manera que la tensión se compensa parcialmente cuando el sistema alcanza una nueva posición de equilibrio. Entonces los cambios de la concentración, por ejemplo, es una tensión. Uno puede hacer una analogía, por ejemplo, con la tercera ley de Newton de acción y reacción. Si aplicas una acción, pues obtienes una reacción. Pero Chatelier, si aplicas una tensión, pues el sistema trata de contrarrestar esa tensión. Por ejemplo, aquí vemos, si adicionamos amoníaco con esa reacción, ¿qué tiende a hacer el sistema? Pues la adición de amoníaco se contrarresta. ¿Cómo se contrarresta? Consumiendo amoníaco. Es muy fácil aplicar la lógica aquí. Entonces, ¿cómo se consume? Pues desplazando la reacción hacia la izquierda. De esa forma se compensa ese estrés. Vemos aquí gráficamente lo que pasa. Tenemos un proceso en equilibrio que viene acá. Todo esto ya estamos en la zona de equilibrio, en la zona izquierda. Y se adicionó una cantidad de amoníaco. De repente subió instantáneamente el amoníaco. Entonces el sistema empieza a contrarrestar eso, disminuyendo la concentración de amoníaco y aumentando las concentraciones de los reactivos, o sea, el hidrógeno y del nitrógeno. Fíjate que las concentraciones, si bien se alcanza nuevamente la constante de equilibrio, que es lo que se logra aquí en esta posición que tenemos a la derecha, pero las concentraciones son diferentes. En este caso, por ejemplo, para la nueva posición de equilibrio, la concentración de hidrógeno es mayor que la anterior, la de amoníaco también es mayor que la anterior y la de nitrógeno también. Todas son mayores que la anterior en esta representación que vemos aquí para la nueva posición de equilibrio. Y se sigue satisfaciendo la constante, que como hemos dicho, pues es lo que es importante aquí mientras que la temperatura sea constante. Entonces en el principio de Chatelier podemos tener lo siguiente. Si añadimos productos, pues va a ser reactivos. Pues incrementando la concentración del producto o de productos, porque puede ser uno o ambos, pues se desplaza hacia la izquierda. Y la otra opción entonces es si disminuye la concentración de productos, pues el desplazamiento va a ser lo contrario, hacia la derecha. Si añadimos los reactivos, pues va a desplazarse hacia la derecha para satisfacer. Entonces aquí vemos, incrementando la concentración de reactivos, pues hay un desplazamiento hacia la derecha. Y pues si abajo aparece, ya ustedes dirán, ¿qué va a aparecer? Mira. Si disminuye la concentración de reactivos, pues va a ser el efecto contrario. Entonces es fácil aquí como ver el sistema, cómo tiende entonces a comportarse dependiendo de los cambios que hagamos. En general este cuadro también nos sirve para distinguir los efectos de la presión. Tenemos 4 efectos entre presión y volumen. Primero, incremento de la presión, el lado con menos moles, entonces vemos que a la derecha. Entonces fíjate en esta reacción. Ten cuidado ahí. 2 moles a la izquierda y 1 mol a la derecha en estado gaseoso. En estado gaseoso. No te vas a confundir considerando las moles en estado sólido o estado líquido. En estado gaseoso. Entonces, como aquí hay menor, por eso dicen, si incremento la presión, ¿qué hace el sistema? Pues contrarrestar ese incremento. ¿Cómo? Yendo hacia donde hay menos moles, o sea, hacia la derecha. Disminuir la presión, pues lo contrario, hacia donde hay más moles, hacia la izquierda. Entonces, dependiendo de lo que pase, pues, ahora, si incremento el volumen, incrementar el volumen significa entonces disminuir la presión. Por eso vamos hacia las moles, donde hay más moles en estado gaseoso. O sea que, fíjate que disminuir la presión o incrementar el volumen son similares. Incrementar la presión o disminuir el volumen. Y por eso entonces se dirige en el mismo sentido cuando hay alguno de estos dos cambios. Y el otro efecto importante es el de la temperatura. Entonces tenemos aquí, si incrementa la temperatura, en una relación exotérmica K disminuye y en una endotérmica la constante se incrementa. Y ahora si disminuye la temperatura, en una relación exotérmica K se incrementa y K disminuye. Puedes memorizarte esto, pero lo más fácil para memorizarte es lo siguiente. Por ejemplo, si yo tengo la reacción A más B que da C más calor. Significa que esa reacción, la energía es un producto, o sea que es exotérmica. Entonces ahora miramos, si la temperatura se incrementa,
pues estoy incrementando aquí la energía. ¿Qué hace la reacción? Así como vimos antes con la presión. Trata de contrarrestar eso, o sea que la reacción va a ir hacia la izquierda. Entonces tenemos aquí esto así. ¿Y qué pasa en la expresión de la constante? Cuando la reacción va hacia la izquierda, aumentan los reactivos. Recuerden que los reactivos van abajo. O sea que la constante va a disminuir. Entonces mira lo que tenemos aquí. Si es que es fácil, es más fácil hacer el análisis que memorizar una cuestión. Puedes analizar ahora lo contrario. Si la reacción es Q más A que produce B. Entonces, ¿qué pasa con un aumento de la temperatura para que llegues a concluir lo que tenemos ahí? En general, un catalizador, digamos, hace que la reacción vaya mucho más rápido, siempre. Un catalizador nunca es negativo, siempre hace que la reacción vaya más rápido. Y un catalizador no cambia la constante, es importante que tengas en cuenta eso, no la cambia. Y no cambia la posición del equilibrio, solamente hace que la posición se alcance más rápido. Eso es todo, ¿sí? Entonces un catalizador es como en lugar de irme a pie, pues me voy en moto, en avión, en bicicleta, no sé, y llego, supongamos, más rápido que lo que iría a pie, pero llego al mismo lugar. Eso es un catalizador, ¿sí? Que se llegue más rápido a la posición de equilibrio. Y un catalizador reduce la energía de activación en ambos sentidos, también en ambas direcciones. Fíjate entonces en estas gráficas que lo que hizo el catalizador fue reducir la energía de activación, tanto yendo de productos a reactivos como de reactivos a productos. Entonces afecta las velocidades de ambas reacciones, tanto directa como inversa, de la misma manera, pero no cambia entonces la posición del equilibrio. Una aplicación importante para el equilibrio químico. Yo considero que si uno aplica la química al equilibrio químico podría salvarse de muchas cosas. Mire que aquí tenemos la relación de la hemoglobina más el oxígeno que da hemoglobina oxigenada. Puede ser el responsable del transporte del oxígeno en nuestra sangre, lo sabemos. Y mira la expresión de la constante, ¿sí? Entonces es muy simple. Para esa expresión y lo que hemos estudiado, si uno va y asciende, va subiendo aquí una montaña, pues sabe que entre más arriba esté, la concentración de oxígeno cada vez va a ser más baja, ¿cierto? Eso lo sabemos. Creo que no es muy difícil llegar a esa conclusión, no hay que hacer cursos avanzados de química. Entonces, si es más baja la concentración, pues aquí tengo que si yo bajo la concentración de oxígeno, ¿qué hace Le Chatelier? Pues el proceso avanza entonces hacia la izquierda, o sea que tengo menos hemoglobina oxigenada. Y obviamente me va a llegar menos oxígeno a el cuerpo, a los órganos en general. Y eso pues sabemos que puede ocasionar la muerte. Entonces, ¿cómo se aplica ese conocimiento? Pues si yo quiero que contrarrestar eso, pues lo que hago es aumentar la concentración de hemoglobina. Y por eso los alpinistas saben que tienen que habituarse y simplemente no van a hacer el recorrido de una. Un novato llega, uy, yo soy un duro y me subo esta montaña. Eso puede ocasionar la muerte. En cambio, a una persona experimentada y que le aplica aquí el sentido común con algo de química, va a saber que necesita aumentar hemoglobina en el cuerpo y eso se logra habituándose al sitio. Aquí hay una razón más de por qué cuando hay un partido de fútbol en lugares altos, los jugadores llegan con anterioridad porque nuestro cuerpo entonces empieza a producir más hemoglobina para contrarrestar eso. Tenemos un diseño muy bueno en nuestro cuerpo. Otra aplicación final es el proceso Haber. Entonces simplemente el proceso Haber quiere producir amoníaco. Es un proceso exotérmico. Entonces, ¿qué hacemos? Pues si aumentamos la temperatura, como es exotérmico, tiende a ser izquierda. Fíjate que aquí está. Entonces, lo que se hizo fue aumentar la presión. Si aumentamos la presión, tiende el sistema a ascender menos moles. Tenemos 4 a la izquierda y 2 a la derecha. Simplemente va hacia la derecha. Hoy en día es muy fácil, sin embargo, producir amoníaco a partir de nitrógeno y oxígeno demandó un avance bastante importante y fue un logro de la humanidad. Porque no es solamente eso, también hay que utilizar aquí catalizadores, también hay que utilizar un complejo bastante grande de bombas, tanques y demás, ¿sí? Digamos, el proceso nos puede ayudar, pero llevarlo a la realidad requiere la contribución de muchas personas. Y gracias a Dios, pues se pudo lograr, porque por esta reacción se obtiene alimento para la humanidad. Nos vemos en un siguiente tema.